¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate.cl. Infogate, visítenos en nuestra página para que esté informado de lo que pasa en Chile y en el mundo, para que sepa lo que pasa en la moneda, aquellos temas que son relevantes, aquellos temas culturales, tecnológicos, para que sepa las tendencias a nivel local y a nivel global. Tenemos un editor de tendencias espectacular que lo va a mantener al día sobre todo lo que sucede. Recuerde que Las Cartas sobre la Mesa, ya en nuestro quinto año, se transmite por Mundo TV, la señal de Cable Mundo desde Valparaíso a Yanquihue, por otras plataformas de TV Cable en el país y en regiones, por supuesto, Telecauquenes, Ñublevisión, Radio Nunquén de Concepción y, por supuesto, en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube. Las Cartas sobre la Mesa es un programa que va orientado a entregarle información, datos, análisis y perspectivas de lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel regional, acá en América Latina y, por supuesto, a nivel de Chile. Sin lugar a dudas, uno de los temas que a todos nos preocupa es cuál es el ambiente, cómo se percibe lo que está pasando en Chile. Y muchas veces las encuestas dan información sobre eso y nos permiten tener una fotografía. Bueno, en este programa vamos a tener algo sobre eso, una interesante entrevista a una de las principales encuestadoras de nuestro país para que nos dé efectivamente ese pantallazo y nos explique cómo se hace la encuesta. O sea, qué posibilidad tiene usted de que lo encuesten? Bueno, ahí vamos a preguntar todas esas cosas para que usted tenga claridad a ese respecto. Y si quiere, digamos, algún tipo de recurso, quiere invertir plata, no se olvide, Joyería Auros tiene no solamente las cosas de joyas, no solamente compra oro, sino que tiene para la venta estas barritas pequeñas de oro que tienen un precio que es totalmente accesible, pero que le permiten a usted colocar la plata en oro, y un oro que se va, digamos, valorizando en el tiempo, que no pierde justamente el valor y que le permite generar un ahorro sólido, si quiere verlo de esa manera. Joyería Auros le coopera entonces en su ahorro. Sin duda, el escenario internacional yo creo que está marcado por varias cosas, pero primero vayamos al primer eje, que son las protestas. Hemos tenido protestas en Francia, que ya son de varias semanas a la fecha. Hemos tenido protestas en Israel con Netanyahu y hemos tenido protestas en Alemania, en lo principal. Hay varias otras protestas en varias otras partes del mundo, pero queremos concentrarnos en ello. La de Francia, particularmente, ¿ya? Es una protesta que lleva más de 10 semanas contra la iniciativa de Macron de imponer una reforma de pensiones. Una reforma de pensiones que conlleva que de aquí al 2030, es decir, en forma gradual, se eleva la edad de jubilación de 62 a 74 años, 2 años. Pero a su vez también se eleva de 41 a 43 años los años en los cuales el trabajador debe cotizar para tener opción a recibir una pensión completa. Esta propuesta que hace Macron finalmente es rechazada por la población, es rechazada por la Asamblea. Debemos decir que Macron no tiene mayoría en la Asamblea. Y es así como al proponer esta reforma en la Asamblea, está rechazada, mientras los sindicatos franceses se reúnen y generan protestas y marchas que son multitudinarias en las principales ciudades de Francia y que dejan a Macron bastante debilitado porque Macron va en su primer año después de la reelección. Le quedan 4 años todavía de gobierno. Y al no poder sacar adelante la reforma de pensiones en la Asamblea, lo que hace es la lleva al Senado, que la aprueba. Pero después tiene que volver a la Asamblea a su ratificación, cosa que no sucede. A raíz de eso, Emmanuel Macron hace uso de un artículo en la Constitución francesa que le permite imponer la reforma, si cuando sucede lo que acabo de señalar, al ser rechazada la Asamblea, imponerla por decreto. Y eso es lo que ha hecho, y eso ha generado un aumento y un incremento de las protestas y la intensidad de las mismas, las cuales han aumentado en violencia y vandalismo. Según la información que nos llega desde Francia, digamos, quienes están por el vandalismo y las protestas violentas son sectores de ultraizquierda y que suponen que son como 300.000 personas las que están en esa dinámica, pero que a su vez tienen el apoyo de la población en general porque ven con desconfianza esta reforma, que dicho sea de paso, es el inicio de reformas estructurales propuestas por Macron. Luego viene la salud, luego viene la educación, entre otras. Entonces tenemos acá un tema que hay que mirarlo con atención porque las propuestas de Macron
no solamente están siendo rechazadas por incluso aliados de Macron, donde las fuerzas que apoyaron a Macron para su reelección hoy día están divididas, está a la izquierda, si quiere verlo desde el punto de vista ideológico, y obviamente está la población más independiente que tampoco ve con confianza esta reforma a las pensiones. Hoy día lo que pasa en Francia está sometido a lo que diga el Consejo Constitucional, que es similar al Tribunal Constitucional nuestro, respecto a qué partes de esa reforma son constitucionales y cuáles no. Se espera que haya modificación. Entre tanto, el, la ministra de Interior de Emmanuel Macron, la señora Borne, se ha abierto a conversar con los sindicatos, cosa que va a pasar la próxima semana, y donde se espera que haya algún tipo de, por lo menos, tranquilidad o pausa en las protestas que hay en Francia al respecto de lo que va a pasar con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, dicho sea de paso, en Francia, como le decía yo, es el primer proyecto de reestructuración del Estado. Una reestructuración del Estado que también va a afectar a otros países de la Unión Europea. Bueno, al lado de Francia está Alemania. Y en Alemania, increíblemente, en estos últimos días, la gente ha salido a la calle a protestar pidiendo un aumento de las remuneraciones porque la inflación se lo está comiendo, para decirlo en términos coloquiales. El aumento de la inflación ha llevado a que grupos de alemanes, multitudinarios también, hayan salido a la calle a protestar pidiendo un aumento, ¿no es cierto?, de su salario. Una cosa que no deja de llamar la atención en una Alemania que normalmente frente a este tipo de cosas actúa bastante razonablemente y no tiene estas suertes de protestas masivas. Y eso es lo que ha llamado, porque también ha estado acompañado de cierta violencia, no vandálica en exceso, pero claramente ha generado una preocupación porque quienes están detrás de esto son los grupos ecologistas, que ven con preocupación que a raíz de la falta de energía se mantienen de alguna forma, digamos, todo lo que son el uso de energías, digamos, de carbón en general o de fósiles, no se está cumpliendo con lo que se había prometido y empieza a generarse un ambiente que todavía no está claro hacia dónde va a ir, pero que sin lugar a dudas está generando una preocupación porque las protestas también las tenemos en Italia, también las tenemos en España, en menor cuantía por otros temas, pero la idea de las protestas está siendo cada vez más frecuente, y que esto que empezó con Francia ya está tomando otros países. Mucho más lejos, o sea, ni tan lejos en realidad, tenemos a Israel, con un primer ministro, Netanyahu, que para poder haber llegado al poder y ser nombrado primer ministro, hizo alianza con los grupos más ultraconservadores dentro de Israel. Y ese ultraconservadurismo, donde en alguna forma está el nacionalismo religioso por una parte, y la idea del Estado laico y pluralista por otra, digamos, están mostrando dos escenas de polarización que son relevantes. ¿Y a raíz de qué pasa esto? A raíz de una reforma a la justicia, perdón, una reforma al Poder Judicial, de la Corte Suprema específicamente, que Netanyahu propuso. Ahora, acá hay algunas cosas que son importantes. Primero, tener presente de que Israel no tiene una constitución formal como la de Chile, por ejemplo. Lo que tiene son principios fundamentales que se han ido aprobando a través del tiempo. Y entre ellos está el Poder Judicial. Esos principios fundamentales actúan como una suerte de constitución o como una suerte de norma que es aceptada por todos de rango constitucional. Pues bien, cuando se aprobó la conformación de la Corte Suprema, se le dieron determinadas atribuciones en su minuto, estamos hablando de hace más décadas atrás, en términos de que la Corte Suprema podía negar la implementación, o sea, negar la implementación, no derogar, negar la implementación de leyes que hayan sido aprobadas por el legislativo. Israel es unicameral, son 120 diputados, por lo tanto hay leyes que si el legislativo las aprobaba, la Corte Suprema podía considerar de que no se podían aplicar y por lo tanto las dejaba nulas en la práctica. Pues bien, desde que existe esta atribución para la Corte Suprema, hay al menos 20 leyes que no se han podido aplicar. Bueno, sobre esa atribución es que Netanyahu propone una reforma a la Corte Suprema donde lo principal tiene que ver con estas dos cosas. Primero, de que el nombramiento de los jueces que conforman la Corte Suprema las hace el Ejecutivo, es decir, en este caso Netanyahu. La segunda es que la Corte Suprema no puede anular leyes ni impedir que se apliquen, porque eso estaría afectando la representatividad que tiene
el poder legislativo. Con estos dos principios, coloca una propuesta sobre la mesa, que ha generado protestas importantes, a tal punto que hoy, cuando usted está escuchando esto, Netanyahu tuvo que suspender la presentación al legislativo, a la asamblea, de esta reforma, esperando un proceso de negociación o de diálogo, al menos, que se estaría dando la próxima semana. Las protestas han sido tan intensas que finalmente daban cuenta de una polarización. El tema, cuando Netanyahu cede a que haya un diálogo, cuando su ministro de Defensa decide renunciar a raíz de que militares en la reserva se niegan a ir a los cuarteles por esta reforma. ¿Cuál es el riesgo que hay grupos importantes dentro de Israel? Que esta reforma, digamos, va a permitir que Netanyahu nombre a los jueces. Pero si nombra a los jueces, y dado de que él está aliado con grupos que son nacionalistas, que son de ultraderecha, puede significar que en definitiva cambien la legislación o cambien el sentido de aplicación de las leyes con respecto a determinadas minorías. Pero también significaría que el pluralismo político del que hoy goza Israel podría verse afectado al considerarse que determinadas visiones políticas quedarían fuera de lo que sería la legalidad que impondría la Corte Suprema con estos nuevos jueces nombrados por Netanyahu. Ese es el corazón del problema que hoy día existe en Israel y que da paso a estas protestas. Y al lado, y terminamos con esto, y al lado de eso lo que tenemos es una cuestión que no debe ser menor. Se está celebrando hoy día una cumbre de la democracia citada por Joe Biden, donde Joe Biden dice que la democracia se está recuperando. Pero si uno mira lo que está pasando en India, lo que pasa en Turquía, lo que pasa en Hungría, lo que pasa en otros países, quizás sea ponerlo en duda. Averigüe qué hago si la cumbre se está decidiendo. Y en broche de oro, teoría a nivel nacional, de inmediato. Ahora, en Chile, digamos, tenemos una situación en la cual el tema de la delincuencia, la capacidad del presidente, digamos, y el escenario en el cual se está dando y terminando este mes de marzo es bastante complicado. Primero porque el presidente, más allá de sus cualidades de reconocerle su legítima investidura como jefe de Estado, hoy día está siendo cuestionado no solamente por credibilidad y confianza, sino que por coherencia. Y eso es un tema que es grave, que no tiene un efecto inmediato, pero que socava la institucionalidad democrática de los países. Y esos elementos, hoy día, yo diría que hay que colocarle ojo, convérselo en su casa. La coherencia al lado de la legitimidad, la confianza y la credibilidad son los elementos quizás más relevantes o más importantes que uno debe tener en consideración para poder dar gobernabilidad a un país y poder tener claro lo que sucede. Lo que está pasando con Carabineros y el impacto de la violencia delincuencial que se tiene, finalmente está exigiendo medidas que son mucho más urgentes, pero también mucho más profundas, pero además con capacidad de conducción, o sea, no solamente de reacción, que probablemente es donde vamos a tener un déficit, donde de tanto reaccionar, finalmente no vamos a saber enfrentar lo que viene. Y lo lógico sería tener una legislación que sea capaz de asegurarnos que no pase lo que ya ha sucedido, pero que no anticipe lo que va a suceder después. Y ahí estamos en un déficit. Efectivamente, uno de los temas que preocupa a la ciudadanía es esta dependencia que tienen los gobiernos en general, no solamente en Chile, sino que también la opinión pública va siguiendo, yo diría, muy de cerca los estudios de opinión pública que se han transformado, yo no diría una vedette, sino que un verdadero protagonista en las decisiones políticas. Se ha transformado también en un barómetro de lo que es la temperatura social respecto a la situación, a su entorno, respecto a las autoridades, respecto a las expectativas que tiene en torno a este gobierno. Bueno, para eso, como decíamos al inicio, vamos a conversar con quien tiene una empresa y te dedica, digamos, créeme, que a realizar estudios de mercado. Me imagino yo que con inteligencia artificial, ahí le preguntaremos, en términos de todo lo que es data mining, saber dónde están los nichos de mercado, pero también dónde está la opinión política de los entrevistados. Nos referimos a Rodrigo Zambrano González, quien es el director ejecutivo de Research
a una consultora que se dedica a hacer estudios de opinión pública y que mes a mes ¿ya? Nos entrega una suerte de fotografía de lo que sucede con nuestro país. Rodrigo, un agrado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Guillermo, y a todos los que están viendo el programa. Oye, una consulta, ¿cómo llegaste tú a instalarte con una consultora que hace estudios de opinión política particularmente? Porque los estudios de mercado yo creo que eso tiene una más larga trayectoria y hay mucha más experiencia. Exacto. Sí, no, este día partió aproximadamente el año pasado, entre febrero y marzo del año pasado, para establecer una empresa que fuese capaz de establecer estudios de mercado enfocados principalmente a nuestro nicho propiamente tal, que son las pequeñas y las medianas empresas y también las organizaciones sociales. Entonces queríamos abrir esa puerta y establecer estudios que fueran pertinentes para ese público propiamente tal. Y esa es la idea macro que tiene Research Chile. Pero también para demostrar la capacidad que nosotros tenemos, obviamente, de realizar buenos estudios de mercado con datos serios y concretos, por así decirlo, nos abrimos a la puerta de los estudios de opinión para precisamente ir mostrando datos que no fueran los típicos que aparecen mensualmente o semanalmente en los diarios, que hubiera otra mirada, ¿ya? Con una visión analítica respecto de la realidad del país. Y desde esa perspectiva nacen nuestras encuestas de opinión a partir de octubre del año pasado. A ver, uno de los temas, yo algo me dedico a análisis político, uno de los temas que siempre está sobre la mesa es el tema metodológico. ¿Cuál es Sí. la fortaleza metodológica de ustedes para poder darle credibilidad justamente a los resultados que tienen en la encuesta? A ver, nosotros básicamente nuestra encuesta en aspectos metodológicos, por así decirlo, podemos establecerlo, si lo voy a hablar en simple, tratamos de llegar, o mejor dicho, llegamos a nivel nacional. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una cobertura desde Arica para Punta Arenas, ¿ya? Y obviamente cuando hacemos la encuesta para nivel nacional, cada región, probablemente tal, va pesando lo que pesa a nivel nacional. Sí, eso es lo primero. ¿Ya? Lo segundo es que nuestras preguntas tratamos en la medida de lo posible de que no sean, que no tiendan a una respuesta predefinida, por así decirlo. Pero en un aspecto simple. Cuando uno quiere, ¿cierto?, tener una determinada respuesta o quiere tener una variable que destaque sobre el resto, se pudiese dejar, por ejemplo, en las alternativas estables, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es que las variables o las respuestas, o las alternativas, mejor dicho, a cada persona le llegan distintos. Entonces, eso a nosotros también nos permite tener la certeza de que se elimina ese sesgo de las primeras dos alternativas, ¿cierto? Cuando estamos en la pregunta 14 o 15, cuando ya es un estudio bastante largo, ya quizás se puede dar, ¿cierto?, entre un 10 o un 15% de que las personas vayan y te respondan solamente pues las primeras para salir de la encuesta. Entonces, por lo que nosotros hacemos en ese aspecto, ¿cierto?, es que cada encuestado recibe un orden distinto, ¿ya? Eso por otra parte. Posteriormente, o antes de eso, nosotros testeamos nuestras preguntas, por así decirlo, antes del envío. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vemos esta configuración, vemos que la pregunta esté bien formulada, tratamos como de hacer un mini focus para ver, a ver, ¿qué entiendes tú de la pregunta? Ya, estoy entendiendo esto. Entonces, cuando vemos que hay preguntas que quizás pudiesen perjudicar el estudio completo, esas las omitimos y las vamos perfeccionando para dejarla en próximas encuestas. Son, por así decirlo, como grande rasgo, como el trabajo pre de encuesta, por así decirlo. Y todo esto ustedes lo hacen vía correo electrónico, es presencial, es una mezcla de Sí, ambas cosas, porque también sí. hay todo un debate Nosotros, metodológico sí, respecto a eso. sí, si nosotros ahí optamos, bueno, existen, ¿cierto?, como tres grandes opciones, esto en simple, ¿cierto? Está la presencial, que a grandes rasgos viene siendo como, entre comillas, por la mejor encuesta, porque te tiene el encuestador con el encuestado frente a frente, ya se pueden eliminarse muchos sesgos, probablemente tal, pero es bastante costoso. Y esa encuesta, obviamente, realizarla semanalmente o mensualmente no es muy productivo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces después tenemos una segunda vertiente. Esa segunda vertiente, ¿cierto?, es el llamado telefónico o es el correo electrónico. Nosotros optamos por el correo electrónico o el envío por correo electrónico. ¿Y por qué? Porque nuestras encuestas, o las encuestas en general, ¿cierto?, de estas que se conocen comúnmente, tienen un promedio de duración entre 7 a 10 minutos.
Entonces, tener una persona al teléfono 7 a 10 minutos tiene que estar, obviamente, en el momento determinado, con la capacidad de estar 7 a 10 minutos atento a cada alternativa que va teniendo. En cambio, que si se envía un correo electrónico, ¿cierto? Con esta modalidad, la persona puede recibir por el correo electrónico y lo puede responder quizás cuando esté disponible. Entonces nos permite a nosotros el envío de correo electrónico tener una mayor tasa de respuesta, que a la larga por lo que nosotros buscamos. Si no buscamos tan solo tener ciertos encuestados, sino que nuestra tasa de respuesta sea alta en proporción a los envíos o llamados telefónicos que se pudiesen hacer. ¿Cuánto correo electrónico mandan para tener una tasa de respuesta que sea fiable desde el punto de vista, digamos, de lo que ustedes buscan en la encuesta? Nosotros estamos mandando aproximadamente entre 7.000 a 8.000 correos electrónicos. Eso depende, eso sí, del mes y depende de la naturaleza. Por ejemplo, en enero, si es que mi memoria no me falla, enviamos 7.200 correos electrónicos y tuvimos 803 respuestas, ¿ya? En febrero mandamos 7.900 aproximadamente y tuvimos 800 respuestas. En marzo, porque nuestra encuesta, y eso es lo otro también que es bueno establecer, es una encuesta por cuotas, ¿ya? Y nosotros tenemos programado el envío para que sea por cuotas. Entonces, ¿esto qué significa en simple para la gente que lo está viendo? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros dividimos por la población en hombres y mujeres. A su vez también dividimos esa población de hombres y mujeres en urbano-rural. Dividimos posteriormente por edades, ¿cierto? 18 a 25 años, 25 a 35, por ejemplo, etc. Entonces, en la medida que se va cumpliendo esa cuota, esa encuesta o esa respuesta en particular de esa región, ¡pum!, se baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya alcanzamos el número, probablemente tal. ¿Ya? Entonces, en marzo tuvimos un caudal alto de respuestas el primer día. Nosotros aproximadamente, para llegar a esas 800 respuestas aproximadamente, tenemos el primer día cercano a las 500 y el segundo día completamos con las otras 300 respuestas. Generalmente siempre eso nos da como esa proporción, quizás es 550 ya, pero se maneja como en esa proporción. Y en marzo tuvimos aproximadamente casi 600 respuestas el primer día. Entonces ahí nos dimos cuenta que si seguíamos con esa misma proporción, era muy probable que la cuota inicial nosotros la fuésemos para cumplir quizás de inmediato. Entonces nos sentamos ya con nuestro equipo de research y dijimos, ¿qué hacemos? Preferimos obviamente tener un mayor número de respuestas, ¿ya? Manteniendo las cuotas obviamente o las encuestas abiertas. Entonces eso nos permitió, por ejemplo, en marzo pasáramos de 800 respuestas a 880, ya aumentamos un 10% más para tener una mayor representatividad. ¿Qué pasa con la gente que no tiene correo electrónico? Porque los correos electrónicos ustedes los sacan de una base de datos. Ya, qué sé Sí. yo, no sé, porque mi correo electrónico es mi nombre, Guillermo Holfman, y otro que tiene, Claro. qué sé yo, Azul Profundo 44, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. ¿Cómo llegan a esos correos electrónicos? Ya, eso también es bueno que la gente lo entienda. Ya, a grandes rasgos, bueno, y eso tú, Guillermo, si lo tienes que saber, existen dos grandes tipos de estudios, ¿cierto? Están los probabilísticos y los no probabilísticos. La diferencia grande entre uno y otro es que en uno todos tenemos la misma opción de ingresar a ese estudio, mientras que en el otro no. ¿Qué es lo que demarca esto? Existe como grandes, sino grandes debates, pero hay otros artículos al respecto que señalan que quizás las encuestas probabilísticas entregan, ¿cierto?, el margen de confiabilidad y el error. Y las no probabilísticas, al no tener todos la misma opción de ingresar, tener ese propio margen de error, por así decirlo, ¿cierto?, como que pudiese inducir quizás a conclusiones que no sean 100% representativas. La nuestra, al ser no probabilística, nosotros no informamos, ¿cierto?, el margen de error ni el nivel de confiabilidad. Obviamente que lo calculamos. Hay empresas que hacen estos mismos estudios y que señalan, si esta encuesta fuese probabilística, tendríamos una confiabilidad del 95, margen de error del 3. ¿Ya? Pero, ¿cómo obtenemos por nosotros las bases de datos propiamente tal? Las bases de datos por nosotros las obtenemos de sitios públicos. ¿En qué sentido? Es información que entrega la gente, ¿ya?, donde accede, obviamente, a que dicha información pueda ser compartida. Nosotros tomamos esos datos,
Posteriormente esos datos nosotros validamos los datos. ¿En qué sentido? Que si, por ejemplo, me sale, en mi caso, Rodrigo Zambrano vive en la Florida y vota por la Florida, tengo que cerciorarme precisamente que Rodrigo Zambrano viva en la Florida y vote en la Florida para que el resultado sea el más preciso. Oye, pero antes de pasar a los temas ya contingentes, ¿Sí? ¿cuál es el aporte que ustedes le hacen a las pymes? Porque finalmente tú decías inicialmente, Sí. nosotros nacimos para poder apoyar a las pymes y hablamos del emprendimiento, entonces hablamos de innovación, de las empresas que se dedican a eso. ¿Cuál es el aporte? O sea, porque finalmente una pyme normalmente no siempre tiene recursos para contratar un estudio de mercado. Qué sé yo, hay muchas pymes que es puro olfatímetro. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Porque finalmente las pymes hoy día están organizadas, es todo un mundo en la práctica. Estamos hablando de pequeña y mediana empresa, por si acaso, pero también mini empresa, porque hoy día una empresa puede ser una persona y puede mover muchas cosas. Sí, sí. No, si nuestro aporte en ese sector o en ese nicho es precisamente darles valor agregado al análisis sin un costo, por así decirlo, mayor a los que ellos generan. Por ejemplo, una empresa que genera anualmente 20.000 UF, significa, ¿cierto?, que mensualmente está generando aproximadamente 1.200 UF, o sea, 2.000 UF aproximadamente, ¿cierto? Ya, eso en simple son 60 millones de aprox, ¿ya? Un estudio de mercado promedio potente puede estar en torno a esas cifras, quizá un poquito más, quizá un poquito menos, dependiendo los alcances, los profesionales que estén, etcétera. Pero una empresa o una pyme de ese segmento, a veces, en la mayoría de los casos, no va a estar en condiciones de pagar un buen estudio de mercado que lleva desde diagnóstico estratégico, mapa estratégico, diseño de estrategia, matriz de riesgo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde Research Chile? Le damos una mirada, probablemente tal, ¿ya? Y no es simplemente entregar el dato, ¿ya? Porque entregar el dato se puede inclusive ahora con esto de la inteligencia artificial, pues una persona puede ingresar, ¿cierto?, al chat GPT y poner cómo diseño una estrategia con estos temas y te va a entregar un primer lineamiento. Nosotros le damos ese sentido como un valor agregado. Entonces, ¿cuál es nuestro valor agregado que le damos precisamente a las pymes? Es que no damos tan solo el dato, acompañamos a la pyme, ¿ya? Vemos su implementación, vamos haciendo sugerencias y vamos levantando ciertas o alertas o mejoras que quizás en un entorno de un estudio clásico donde se entrega cierto este informe con el PDF, si lo estoy hablando así como bien en simple para que la gente común se lo pueda entender, se queda solamente con eso, ¿ya? La gente o la persona en general puede decir, ya, pero eso también sale dinero, por así decir. En simple, ¿cierto? Existe también un concepto económico que se llama economía de escala, ¿cierto? Que a grande rasgo que es que uno puede bajar un poco sus costos, ¿cierto? En la medida que pueda ampliar la base, ¿cierto? Que pudiesen, se bajan los costos, se amplía la base. Entonces, a eso apostamos nosotros con las pymes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta de que ese sector no tiene mucho acceso. Alguien podrá decir, pero obviamente que no tienen acceso. Tienen acceso quizás a crédito, algunas, ¿cierto? Que puedan tener un buen nivel. Pero hay otras que ni siquiera pueden llegar a eso, como muy bien señalabas tú. Una persona que puede mover un sinnúmero de cosas. Entonces ahí vemos cómo esa persona es desde el portero, el gerente, el dueño. Entonces a esa persona obviamente nosotros también le damos un acceso a una solución inteligente a su problema, como por ejemplo puede ser, no sé, una creación pequeña de un aplicativo, Ujú. ya que le permita llevar el control de inventario en su celular. Algo tan simple como que él simplemente se dedique, ¿cierto?, a ingresar las facturas, la orden, etcétera, y le va inmediatamente dando el dato. Claro. Oye, Rodrigo, bueno, me quedan muchas preguntas en ese sentido, pero es Sí, un poco la contingencia. Oye, ¿cómo tú digamos, perfilarías o cómo describirías, digamos, al que contesta encuesta o al ciudadano en general? Estamos hablando ya entrando poco a poco al tema político. ¿Cómo es el chileno, digamos, en tema de encuesta? Porque yo he visto muchas encuestas en todos los países, y pareciera ser que acá el chileno es más reticente, más desconfiado, no siempre dice la verdad. O sea, baste señalar lo que pasó en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. sí, Es decir, o sea, muchos, como yo diría gran parte, si es que no todas
las aproximaciones que habían eran un resultado distinto, ¿ah? O con diferentes números. Sí, mira, al respecto es bastante... A ver, nosotros para llegar a nuestra tasa efectiva, que nos permita obviamente tener una representatividad, ¿cierto? Tenemos que enviar aproximadamente 10 correos para recibir uno, ¿cierto? Como en las llamadas telefónicas, quizás para tener una respuesta efectiva, se tienen que hacer 10 llamadas para tener quizás una respuesta efectiva, que contempla los 7 minutos de la encuesta, etcétera. A mi entender, como estas diferencias o estas tasas se pueden dar quizás por el miedo que puede tener el encuestado o la persona que está recibiendo esta encuesta de que, por ejemplo, no lo vayan a estafar telefónicamente o no lo vayan a estafar vía correo electrónico. Porque claro, cuando uno quizás recibe una encuesta o las personas que han recibido encuestas vía correo electrónico o paneles, etcétera, les pueden llegar por dos aspectos. Uno, que diga, para responder su encuesta, presiona aquí, ¿ya? O lo otro va con la primera pregunta o va con las primeras dos preguntas. Pero claro, hay que hacer un trabajo, por así decirlo, como de que la gente reconozca la marca, que la gente sepa del tema que se está hablando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros también cuando enviamos? Mandamos todos nuestros, entre comillas, pues los datos con los cuales pues, nos pueden contactar. Correo electrónico, las redes sociales, etcétera. Y nosotros hemos tenido en los últimos meses, quizás puede sonar como antiintuitivo, cuando se han bajado las encuestas, o sea, entiéndase, bajar la encuesta, que se cumplió la cuota de ese segmento en esa región en particular, nos llegan 5 o 6 correos en promedio por cada cuota, pidiendo que ellos quieren contestar la encuesta. ¿Ya? Entonces ahí nosotros le decimos que lamentamos mucho, se cumplió la cuota, pero si gusta, podemos contactarlo próximamente si que usted pues, nos autoriza. Entonces queda ingresado en nuestra base de datos, obviamente no para que vaya a una encuesta inmediata, porque eso puede perjudicar cierto el estudio, porque esto tiene que ser lo más aleatorio posible, Claro. pero sí nos queda como un potencial persona para que pueda responder posteriormente. A ver, ahora con todas las encuestas, ustedes la última que sacaron fue la de marzo, ¿cuál es Sí, la fotografía que tenemos en Chile hoy día? Porque ustedes ahí en esa encuesta abordaron, que ha sido, digamos, no solamente el tema de cómo está el gobierno, que aparece, digamos, bajando la desaprobación o aumentando la aprobación, como quieran mirarlo, claro, como se está quiera el mirar. proceso constituyente por otra parte, digamos, ¿cómo están los problemas más importantes, las instituciones mejor ranqueadas? Digamos, ¿cuál es la fotografía que tú tienes hoy día con la encuesta? Porque finalmente ustedes van mirando no solamente el estado de ahora, sino con respecto al Sí, anterior. a ver, por ejemplo, respecto de la aprobación presidencial, lo que nosotros vemos es que, si bien es cierto, el presidente tuvo un alza significativa desde enero a la fecha, todavía no es capaz de superar el umbral de su aprobación previa al plebiscito del 4 de septiembre. Tuvo una baja considerable, ¿cierto?, en enero, que se explica 100% por el efecto indulto, ¿ya? Pero posteriormente tuvo un rebote, ¿cierto? Por los incendios, se ve el gobierno desplegado, por así decirlo, etcétera. Pero si uno pudiese sacar como una radiografía de qué significa la aprobación actual o cómo debiese leerse por la aprobación, a nuestro entender, se debe leer como que se está estabilizando, ¿ya? Pero aún sin ser capaz de superar o de alcanzar los niveles que tenía previo al plebiscito del 4 de septiembre. O sea, todavía como que el golpe de la derrota del plebiscito todavía se siente ya casi 6 meses. ¿Ya? Entonces, eso a nosotros nos explica, por ejemplo, no sé, porque entre octubre y diciembre su aprobación fluctuara entre 32 a 36, se moviera por ahí, bajara obviamente en enero por el efecto indulto, ¿cierto? Y posteriormente vuelve a los niveles previos, ¿ya? Pero si bien es cierto, es una alza considerable de enero a la fecha, 12 puntos, que fue lo que nosotros medimos, pero no es más de lo que pudiese haber tenido, por ejemplo, en agosto o lo que pudiese haber tenido en julio. Todavía el golpe de la derrota por el 4 de septiembre se ve. Y eso quizás se puede ver como en ciertas acciones que para el común de las personas puede ser como distintas. Por ejemplo, tengo una estrategia A, sigo con esa estrategia A, ¿cierto? Pero salgo con el indulto. Como que
todavía como que no logra cuajar, establecer como una hoja de ruta definitiva, o cuál va a ser el camino per se a seguir posteriormente. Todavía como que están aquilatando o sopesando qué significa la derrota, ¿ya? Porque más allá de una derrota electoral, claramente no fue solo una derrota electoral. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver quizás en ese tema respecto de la aprobación del presidente. Ahora, no puedo evitar cruzarlo con otra pregunta que está en la misma encuesta, que son las Sí, cualidades del presidente, ¿ya? Donde sí. destaca mucho sus cualidades blandas, qué sé yo, la empatía, cercanía, etcétera, pero sus cualidades más de liderazgo, que sabe conducir, sabe tomar decisiones, tiene claridad de objetivos, sabe de lo que está hablando, Muy bajo. son muy bajos. Digamos, yo creo que hay un cruce que es interesante en todo caso, o sea, porque el Sí. presidente no ha logrado superar esa parte que lo persigue desde que asumió. No, no, y si nosotros pues lo pusiéramos, quizás ahí tú, Guillermo, puedes coincidir conmigo. Si nosotros hiciéramos un plano, ¿cierto? Una matriz de los presidentes, podríamos poner que el liderazgo del presidente Boric es muy similar al liderazgo de la presidenta Bachelet, que estarían a un lado del plano, y al otro lado del plano, ¿cierto? Estaría Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, etcétera. ¿Ya? Y sé que voy con esto, que el liderazgo del presidente le ha permitido, por ejemplo, sortear la crisis de los indultos en un mes, ¿ya? Y es precisamente por eso, es por la empatía, es por la cercanía, quizás la gente le perdona, por así decirlo, que no se sepa la cifra al detalle, pero como decía este humorista en Viña del Mar, o sea, se lo imagina como un cariñosito, ¿cierto? Poniendo ahí. Y eso, listo, 3 puntos de inmediato. Y eso le permite navegar en estas aguas mientras tanto. Si no tuviera esas cualidades, ¿ya? Y tuviera cualidades más técnicas como don de mando, como conocimientos técnicos, etcétera, yo me atrevería a pensar inclusive que la aprobación del presidente podría ser inclusive un poquito más baja de la que tiene actualmente, porque esas cualidades, si bien es cierto, a la gente le gusta que la tengan, pero si tiene solo eso y el resto no, como que cuesta más el crecimiento, como que hay que mirarlo más a largo plazo como para ver la historia completa, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Y eso también influye directamente en cómo tú percibes al presidente en su relación con su propio grupo de apoyo. Porque Exacto. finalmente, ahora, digamos, ¿usted cuándo va a sacar la encuesta de abril? Me imagino como el 15, 16 de abril, algo por el estilo. Sí. Nosotros partimos, y muchas gracias también, Guillermo, por esa pregunta. Nosotros partimos nuestro trabajo de campo en la semana del 6 de abril. ¿Ya? Puede ser que sea lunes sí, es en la semana del 6 de abril que partimos con nuestro trabajo de campo, y estamos publicando en la semana subsiguiente. ¿Ya? Entonces esto significa que nosotros iniciamos el trabajo de campo el lunes, estamos publicando el lunes subsiguiente los resultados de la encuesta, se vendría siendo como en la quincena de abril. ¿Ya? Nosotros igual hemos hecho algunos estudios rápidos, algún par de focus este mes, y a su vez como unas encuestas chiquititas, como para medir ciertas cosas que nos permitirían tener como algunas luces de cómo pudiese venir el próximo mes. ¿Ya? ¿Ya? Pero en sí el trabajo de campo lo partimos en la semana del 6 y la semana subsiguiente estamos publicando los resultados. O sea, vale decir, este lunes, en la semana que viene, vamos a tener el trabajo de campo de research. Oye, Así es. ¿cómo, de la perspectiva de ese análisis que ustedes hacen, cómo se explica este aumento considerable y ya instalación digamos, en la punta de las organizaciones o instituciones mejor valoradas de carabineros? O sea, porque está carabineros, PDI, bomberos, en fin, hay varias. Pero Claro. carabineros estaba en el suelo hace unos meses atrás, prácticamente, digamos, y ha subido como espuma. Sí, nosotros lo podemos explicar, no tenemos pruebas académicas que nos permitan señalar, ¿ya? Pero nuestra hipótesis, estamos haciendo precisamente también un estudio al respecto, ¿ya? Pero nuestra hipótesis central si mejor dicho, es que el efecto de la derrota del apruebo del 4 de septiembre no fue tan solo una derrota electoral, sino que también fue una derrota cultural. Volvieron a renacer aquellos valores que tenían los ciudadanos, o volvieron a estar presentes los valores que tenían los ciudadanos previo al estallido social, donde Carabineros, si bien es cierto, estaba sufriendo ya los primeros embates por los desfalcos millonarios, etcétera, estaba siempre dentro de las 5 o 6 instituciones más confiables. Tuvo el bajón,
¿cierto? Pero posteriormente vuelve a resurgir. Lo que nosotros vemos es que eso es por un lado, pero también la demanda ciudadana por seguridad y por tranquilidad hace ver que es precisamente el Estado, a través de Carabineros e investigaciones, ¿cierto? Y la PDI, los encargados de brindarle a la sociedad precisamente esa tranquilidad. Por ende tenemos, por un lado, ¿cierto?, como esta derrota cultural, pero por otro también, que a nuestro entender puede ser inclusive más importante, es la demanda permanente de seguridad que tiene por la ciudadanía y que ve precisamente en Carabineros una de las instituciones encargadas de brindarnos esa seguridad. Oh, bien. Oye, no te cambio de tema. A ver, ahí aparece presidenciable. Desde el punto de vista de Sí, análisis, ya es temprano para poder pensar, ver quiénes son los candidatos presidenciales en 3 años más. Sin embargo, la dinámica política muchas veces empieza a apresurar los tiempos y pareciera ser que ya estamos en tiempo de poder discutir cuáles son los candidatos. Ustedes tienen ahí un listado. ¿Cómo surge ese listado? ¿Es mención espontánea? ¿El listado que ustedes sí. colocan? Sabemos que en la encuesta hay esas dos posibilidades. Sí, no, nosotros empezamos esta pregunta en el mes de octubre, Ya. solo mediante mención espontánea. ¿Por qué la quisimos hacer de mención espontánea? Precisamente por lo que tú señalabas. Estamos en ese tiempo, 3 años y medio de la próxima elección, por así decirlo, y por ende era muy temprano como visualizar nombres. Entonces, estábamos entre hacer, por así decirlo, la típica pregunta que hace por la encuestadora, ¿cuáles son los políticos más confiables, menos confiables, etcétera? Pero nosotros quisimos darle una vuelta y pusimos, a ver, si la elección fuera el próximo domingo, diga usted por qué persona votaría. Eso a nosotros nos permitía tener como el primer acercamiento real de las sensibilidades ciudadanas, ¿ya? Porque uno puede, ¿cierto?, una persona puede marcar 25, 30 puntos en un listado definido, ¿ya? Pero quizás no es la primera opción que tiene la persona. Y siempre es interesante en estos estudios, cuando falta mucho tiempo, cuál es el primer acercamiento respecto de esa materia en particular. Entonces, en el mes de octubre y noviembre, las menciones espontáneas siempre han sido lideradas por 3 personas, siempre, y en el mismo orden: Emily Matei, José Antonio Cast, Camila Vallejo, siempre en ese orden. Puede variar el porcentaje, pero siempre han estado esos 3. Pero hemos tenido un listado, o 7, 8 personas, por así decirlo, que van subiendo, pueden llegar al cuarto lugar, después aparecen en el séptimo lugar. Por ejemplo, si a nosotros nos pasó con Sebastián Sichel, que en octubre y noviembre, si no aparecía mucho, empezó a aparecer por los matinales, y en diciembre inmediatamente sube. Entonces eso como nos da como cierto cálculo de cómo van impactando sus propias apariciones. Entonces, hicimos esa pregunta primero abierta y posteriormente empezamos a concentrar las 15 mayores menciones que nosotros fuimos recibiendo. Y nosotros vamos actualizando permanentemente ese listado. Por ejemplo, ahora en abril, ese listado va con otros nombres, salen 2 personas, por así decirlo, y entran 2. ¿Por qué? Porque esas 2 personas que salieron del listado, desde enero a marzo, no han estado dentro de las 15 primeras menciones espontáneas, por así decirlo. Pero ese listado posteriormente agrupa a las 15 mayorías de menciones espontáneas. Entonces tenemos menciones espontáneas por un lado y listado definido por el otro. Oye, Rodrigo, bueno, se nos viene el proceso constituyente, ustedes también han consultado en su estudio sobre eso, y hay muchos que dicen, que no es mi caso en todas maneras, de que este proceso va a fracasar porque la gente no está preocupada. Pero yo derivaría de las respuestas que te dieron a ti en el último estudio, de que la gente sí está interesada sobre el 50%, quizás no Sí, motivada, pero yo creo que hay alguna diferenciación entre sí. los que están interesados y los que están motivados. Sí. ¿Cómo ves tú este proceso que ya el 6 de mayo vamos a elegir los consejeros constitucionales? Sí, nosotros empezamos a medir esto desde enero, ¿ya? Hicimos una pregunta que no publicamos en enero, pero sí la publicamos en febrero, que era respecto de la motivación respecto del proceso constitucional, ¿ya? Y en enero un 47% aproximadamente decía que estaba motivado o muy motivado con el proceso. Eso nos dio a nosotros pie para ampliar la pregunta y ampliar el estudio en febrero, ya, con la hipótesis de: ya en febrero vamos a tener nombres de los potenciales expertos constituyentes, vamos a tener nombres potenciales de las personas que van a estar en este comité de admisibilidad y por ende la motivación debiese a lo menos subir. Bueno, esa era nuestra hipótesis. Hicimos la pregunta en febrero
aumenta la motivación, llega al 50-53%, pero tuvimos una respuesta que puede ser como media contraintuitiva, que el nivel de confianza de la comisión de expertos en el mes de febrero estuvo dentro de las más bajas de las instituciones generales. Alcanzó un 44%, inclusive fue superado por la FP en febrero, etc. Eso para nosotros nos da como las primeras luces de que el proceso, si bien es cierto, existe una motivación, ¿ya? Y esa motivación posteriormente nosotros la volvimos a medir respecto de la intención de voto, ¿ya? Respecto de la intención de voto por el plebiscito, si tú te fijas bien, uno puede ver tres tendencias. Podemos ver un 25-25-50 a grandes rasgos, ¿ya? Un 25% de personas que ya tiene, entre comillas, su voto definido sin conocer el texto, ¿ya? Ahí existe una proporción mayoritaria al rechazo respecto del apruebo, ya que han salido inclusive por recogidos por otras encuestas, pero yo no vería tanto eso como una tendencia hasta el rechazo, sino que más bien uno también pudiese hacer el análisis de que el rechazo que nosotros estamos viendo es comparable con el rechazo del plebiscito de entrada del 2020, donde obtuvo 21%, estamos midiendo 19%, está como dentro del margen, por así decirlo. Tenemos otro 25% que dice que va a tomar su decisión, ¿cierto?, con el trabajo del comité de expertos, que debe finalizar, ¿cierto?, en mayo. Y tenemos otro 50% aproximadamente que va a tomar su decisión cuando ya la comisión entregue el proyecto final, ¿cierto? Entonces tenemos este 25-25-50. Si uno hace, por así decirlo, como un análisis frío, se pudiese dar el escenario de que a mayo el 50% de las personas ya va a tener una decisión respecto del plebiscito. Y eso es una cifra alta, pensando que todavía no tenemos un proyecto definido, faltan 2 o 3 meses más de trabajo, ¿cierto? Y más el mes de campaña aproximadamente que va a haber antes del plebiscito de salida. Entonces, vemos que, si bien es cierto, quizás la comisión de expertos puede tener un nivel de aprobación bajo, que eso se puede explicar porque fueron elegidos por el Congreso y el Congreso está dentro de la institución menos confiable y ahí uno puede cerrar el círculo. Vemos que en mayo vamos a tener casi un 50% de personas que ya va a tener una decisión, quizás no va a ser a rajatabla, ¿cierto? Quizás va a cambiar posteriormente, pero ya vamos a tener un 50% de personas que a lo menos van a tener una primera aproximación del proceso. Y eso es, después del fracaso del proceso anterior, es bastante atractivo, por así decirlo. Ahora, la otra mirada, válida también, es que el margen de acción que le queda, ¿cierto?, a la comisión de expertos es relativamente baja, porque ya va a haber un 50% que ya tendría medianamente definido, y si esa proporción se mantiene de rechazo a prueba o cambia, si da lo mismo, van a poder maniobrar solamente a seducir con su texto, ¿cierto?, en un margen muy acotado. Esa es la otra mirada también, igual de válida. Por ende, a nuestro juicio, se juega la gran oportunidad del éxito del proceso en lo que haga la comisión de expertos actualmente, ¿ya? Porque ya de ahí en adelante van a depender ya quizás de otros factores. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención siempre es que en Chile, digamos, siempre se ha hablado de los tres tercios. Pareciera ser que ahora estamos en los cuatro cuartos, no sé, Claro. como no sé si lo ves tan así. Pero también lo que se ve es que hay una tendencia cada vez más persistente a la polarización por una parte, y al populismo por otra. ¿Cuál es tu fotografía sobre estos fenómenos? Sí, bueno, aquí podríamos tener bueno, para la gente que no sabe, que no creo, yo soy cientista político, ¿ya? De base, ¿ya? Por ende, yo tengo una mirada bastante crítica de lo que fue el cambio del modelo electoral del 2015, que apunta precisamente, ¿cierto?, a la fragmentación del sistema de partidos políticos, ¿ya? Pero, y eso obviamente puede explicar el nacimiento de partidos que se preocupen más, ¿cierto?, de una línea identitaria más que de temas nacionales, ¿ya? Pero más allá de eso, eh, eso nace, ¿cierto?, en la medida de que la ciudadanía percibe de que quizás sus temas no han tenido la respuesta oportuna por parte del propio sistema político, ¿ya? Y eso es lo que da
cabida a surgimientos de determinados liderazgos. Algunas personas, por ejemplo, y voy a poner el caso que actualmente está en boga, ¿cierto?, del alcalde de la Florida. Pero el alcalde de la Florida, en ese sentido, vio algo, vio una oportunidad que el resto del sistema político pues, no había visto, o lo había omitido, o quizás no había llegado a ese nivel de análisis, etcétera. Podemos compartir si es mucho, si es poco, si es populista o no, pero vio quizás algo, ¿ya? Y eso es a la larga lo que la ciudadanía está queriendo. Vivimos en una sociedad, ¿cierto?, donde llamar por teléfono y ver es instantáneo, donde si uno quiere una comida relativamente rápida, ¿cierto?, va a un restaurante de comida rápida, en 5 minutos lo tiene, entonces quiere todo instantáneo, quiere todo inmediato. Entonces, a la medida que aparezcan personas con soluciones inmediatas, quizás no tan bien elaboradas, pero sí inmediatas, obviamente que favorece como este surgimiento que se ve, obviamente, potenciado por la fragmentación del sistema de partidos. Sí, no, y definitivamente yo creo que, digamos, yo tengo la percepción de que al contar de la elección de los consejeros constitucionales, vamos a tener un escenario mucho más claro de polarización y de populismo, porque es ahí donde Sí, van a empezar las presiones sobre el Consejo Constituyente, porque exactamente. ahora, ¿no? Es ahí donde, digamos, finalmente nos vamos a encontrar con todas esas cosas. Una cosa que ustedes normalmente no preguntan, ¿ah? Y eso claramente es una opción de ustedes, es por las relaciones internacionales o por lo menos vecinales de Chile. Digamos, pregunta a Sí. los personajes de Chile, digamos, no, por qué no hacen eso? Digamos, ¿es porque no está en el No, focus, no no, les no, no. interesa? Lo preguntamos nosotros, pero lo preguntamos solamente dentro de las materias que tienen que ser más importantes para el gobierno. Y Porque, relaciones internacionales siempre nos ha salido en las tres últimas preocupaciones ciudadanas. Nos sale al mismo nivel, por ejemplo, de temas identitarios como el aborto, está como a ese nivel, ¿ya? Y porque no hemos tenido, por así decirlo, la oportunidad de establecer un par de preguntas que sean contingentes respecto de la situación actual de las relaciones internacionales. Tenemos la idea, no sale en abril, probablemente sale en mayo, de realizar dos preguntas o dos tipos. Uno, el tema de la plataforma extendida del sur, queremos abordar quizás ese tema, y por otro lado también las relaciones internacionales vecinales, cómo debiese actuar el presidente, ¿cierto?, respecto de nuestros vecinos, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo, ¿ya? Pero también, como muy bien señalabas tú, en los focus no aparece como un tema relevante. Entonces queremos ver de qué forma podemos hacer una pregunta de ese estilo, cuyas respuestas nos permitan validar las opciones por recogidas, porque no nos serviría de nada hacer una pregunta de ese estilo si tenemos un 50% de no sabe. Entonces, o sea, ahí estamos viendo, pero es un pendiente, lo tenemos y lo sabemos, y más o menos tenemos los dos grandes temas que queremos abordar quizá en la encuesta de mayo. no, a ver, yo, o sea, como, patudamente, digamos, me permitiría Sí. poder que ustedes discutan, vean si es factible o no, establecer cuál es el pensamiento de la opinión pública respecto a si debían mantener una alianza con China, con Estados Unidos o con la Unión Europea, o cómo valoran a cada cual, porque dependemos de esos tres bloques, o sea, de esos tres, de la Unión Europea, de Estados Así Unidos y es. China. Entonces, digamos, no siempre se sabe cuál es la percepción, o sea, la percepción de la opinión pública a este respecto. Digamos, todo indica de Sí, que sí, sí. a raíz digamos, de la situación en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, finalmente vamos a tener que estar, digamos, decidiendo, ¿estamos con Estados Unidos, estamos con China, o estamos con la Unión Europea? Entonces, a lo mejor podría ser quizás no todos los meses, pero por lo menos hacer un seguimiento trimestral Sí. de temas de este tipo, yo creo que sería una buena cosa. Bueno, pero eso ya es una conversa nuestra. Oye, Rodrigo, una cuestión, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen desde el conocimiento que le da la encuesta, la información que recogen sobre el crimen organizado en Chile? Claro, porque finalmente ustedes destacan la delincuencia como uno de los temas, la mayor preocupación de los chilenos, pero dentro de eso está el crimen organizado, y el crimen organizado finalmente para el común de los mortales se refleja en la cantidad de asesinatos, gente acribillada en los autos, cosa que no conocíamos hace mucho tiempo. ¿Ustedes tienen algo un poco
un foco más claro sobre eso? Sí, sí, sí. Sí, en nuestras encuestas, por ejemplo, nosotros hacemos determinadas preguntas que nos permiten, obviamente, ir validando otras, ¿cierto? O Bueno, sea, si yo pregunto algo por la pregunta uno, cambio quizás la pregunta o la orientación por otra pregunta para ver si las respuestas son así que, concordantes. Si ambas son concordantes, check, se publica. ¿Ya? Entonces, respecto a ese sentido, el crimen organizado con el narcotráfico son quizás las dos preocupaciones en seguridad que más tienen por los ciudadanos. La gente puede pensar es que son lo mismo, no necesariamente son lo mismo, ¿ya? Pueden tener raíces o ramales que conlleven quizás a que estas líneas estén juntas en un momento determinado, pero no necesariamente son lo mismo. Pero dentro de la temática seguridad, narcotráfico y el crimen organizado son las dos principales preocupaciones que tienen nuestros encuestados, por lo menos que nos han manifestado nuestros encuestados dentro del ítem seguridad. mira, bueno, yo te quiero dejar invitado, Rodrigo, para que una próxima ¿Sí? oportunidad volvamos a conversar. Creo que es importante, digamos, tener la visión de lo que significa estas fotografías que en forma frecuente y en forma periódica se van sacando de la opinión pública. Una opinión pública que hemos descubierto que finalmente los tomadores de decisiones pareciera ser su principal insumo, lo cual no deja de ser, yo diría, ¿no?, que ha sido impactante en alguna forma. Como los Así gobiernos es. los gobiernos es impresionante. ¿Ah? Sí. Parece ser que reaccionan permanentemente a una opinión pública en vez de conducir la opinión pública. Así que yo creo que Así es, como que dejan esto, y esto puede ser una crítica en general, por así decirlo, y que eso suena mal de alguien que realiza encuestas. Pero una cosa es que uno, cierto, como encuestadora ponga los temas relevantes, pero otra cosa muy distinta que quizás que nosotros, que las encuestadoras lideren la agenda. Siempre la agenda la tiene que liderar, ¿cierto? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, etcétera. Y esto es un insumo más, pero quizás no es el principal insumo. no. ¿Ya? Y lo que vemos pues precisamente, o sea, como que salgan encuestas semanales, que indiquen determinados rankings, que indiquen determinadas cosas, en algunos momentos quizás obviamente puede llegar para lo que tú señalabas, Guillermo. Sí, no, eso es verdad. Oye, digamos, ¿qué cosa estudiaste tú? Digamos, ya sabemos que eres cientista político. Sí. Bienvenido al club. Digamos, ¿cómo fue tu trayectoria profesional para llegar acá? ¿A dónde estás? Ya. Yo estudié ciencia política en la Universidad Central, salí en 2006, hace Ya, tiempo ya. ya, ya. Ya técnicamente la primera generación de cientistas políticos de la universidad. De ahí hay varias personas que se ven comúnmente en los medios. Sí, ¿Ya? Y posteriormente a eso he realizado como dos carreras paralelas. Una carrera enfocada en la ciencia política, probablemente tal, y otra enfocada, derivada de la ciencia política, que es el análisis del marketing, ya. llevado al marketing político, etcétera. Eso posteriormente me llevó al año 2015, 2016 a tomar por la decisión de hacer una profundización de estudio, ¿ya? Y saqué, por así decirlo, un magíster en planificación y control de gestión. Ya. Eso da la mirada holística completa, ¿cierto? Porque claro, el cientista político tiene como la metodología, etcétera, pero lo que le falta es precisamente la planificación, establecer una estrategia política, establecer un mapa estratégico que permita diseñar en forma correcta las tácticas, etcétera. Y en función de eso, ya teniendo todo eso, posteriormente he ido publicando cosas en determinados medios hasta que surgió ya Research Chile con todo lo que hemos logrado con esta empresa. Oye, Rodrigo, muchas gracias por tu disposición, por la paciencia y por lo didáctico de las explicaciones que da, porque yo creo que mucha gente, digamos, quiere saber qué pasa en el backstage de la encuesta que Claro, algunos ponen en duda, pero que finalmente sí definen la política, definen decisiones y definen un poco, así es, ayudan a sacar la fotografía del país. Así que muy así agradecido por es. tu disposición, Rodrigo, y para hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Guillermo, a ti y a toda la gente que está viendo el programa. Así que nos vemos en una próxima entrevista. Ok, y a usted que nos sigue desde Arica a Punta Arenas, a través de Cable Mundo, en Yanquihue, en Ñuble, en nuestras redes sociales, en Twitter,
que a nuestro Facebook, YouTube. Le agradecemos muchísimo. Ya es nuestro quinto año las cartas sobre la mesa. Le agradecemos porque estos son temas que lo que nos ha dicho Rodrigo, para que usted converse con su familia, con su entorno, con sus hijos, nietos, con sus amigos, porque no olvide, la democracia se consolida dialogando. Y el diálogo, que siempre tiene que ser fructífero, tiene que ser, yo diría, de robustez, de darle robustez a nuestra democracia, porque la democracia finalmente la hacemos todos los ciudadanos. Y eso lo ha dicho Rodrigo. Así que gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.